Vamos a hacer ahora un ejercicio de la hoja de ejercicios que tenemos. Como todos los documentos que estamos viendo en esta serie, podéis descargar de los enlaces que se proporcionan y que están en los comentarios de este vídeo. Os podéis descargar los ejercicios. No los vamos a ver todos en vídeo. De esta hoja de ejercicios vamos a ver este ejemplo, y no sé si alguno más. Un programa que me permite obtener una pirámide invertida de un número de filas. Entonces nos damos cuenta de que la última fila va a tener 1, es decir, en cada fila se incrementa en 2, ¿vale? Aquí hay 2 más que en la anterior, aquí hay 2 más que en la anterior, por lo tanto, el número de asteriscos aquí es 1, aquí es 1 más 2, aquí es 1 más 2 por 2, 1 más 2 por 3 y 1 más 2 por 4. El factor por el que se multiplican serían n menos 1. Y en cada fila, ya que sabemos cuántos asteriscos tenemos que poner, tenemos que calcular cuántos espacios para que cuando empezamos a imprimir nos vaya presentando el número de espacios. En la primera fila, ningún espacio. En la siguiente fila, un espacio. En la segunda fila, 2 espacios. Luego 3. Entonces, como vemos, el patrón por el que se incrementa en el número de espacios es 1 más en cada fila. Yo puedo utilizar una variable espacios que contiene el número de espacios que tiene que haber en cada fila y una variable asteriscos que contiene el número de asteriscos que tiene que haber en cada fila. Esa sería la manera de hacer este ejercicio. Vamos a empezar primero preguntándole al usuario cuántas filas tiene que tener nuestra pirámide, ¿vale? Input, número de filas de la pirámide. ¿Vale? Vamos a hacer entonces también otra cosa. Para hacer el programa un poquito más fácil, vamos a simplificar las cosas. Y antes de hacer la pirámide invertida, que nos obliga a pensar un poco más, vamos a pensar que fuera una pirámide normal, en la que la primera fila tuviera un número de asteriscos igual a 1. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, yo empiezo, digo número asteriscos igual a 1. Y luego le voy diciendo que en cada fila tiene que haber 2 asteriscos más, como hemos visto aquí en la regla, ¿de acuerdo? En la siguiente fila tiene que haber 3, y así. Y lo repetiremos un número de veces igual al número de filas, y ya está. Esa sería la estrategia que vamos a seguir. El número de espacios que hay en la primera fila, aquí sí que hay que pensar un poco. ¿Cuál es el número de espacios? Si hacemos la pirámide normal, serían todos los que caben aquí, que realmente son, si en la fila 1 es 1, en la fila 2 es 2, en la fila 3 es 3, pues el número de espacios que habría en la fila más alta sería n menos 1. ¿Vale? Esa sería la forma de calcular el número de espacios. Entonces, empezamos por la fila 1. Y puedo hacerlo con un while. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál sería la condición de finalización? Pues voy a empezar. Recordad que estoy pintando primero, es que casi lo voy a dibujar aquí simplemente para que veáis. Pirámide directa. La pirámide directa sería aquí. Voy a poner una de 3 solamente. Entonces sería, la primera fila sería 1, 2, y un asterisco, ¿vale? 2 espacios, la siguiente 1 y 3 asteriscos, y la siguiente ningún espacio, ¿vale? Así de fácil. Empiezo de 3 filas, ¿vale? Empiezo por decir número de asteriscos igual a 1 en la primera iteración, número de espacios 2. Y ahora hago el while. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número, hasta que la fila sea menor o igual que n, para que en la iteración n, en este caso, en este ejemplo sería en la tercera, se repita también. Entonces, hago la iteración y pongo print. Y ahora viene una cosa interesante. Un espacio y lo multiplico por el número de espacios. Más un asterisco y lo multiplico por número asteriscos. Y ahora le digo, cuando ya lo ha imprimido,
le digo que el número de asteriscos para la siguiente iteración se incremente en 2. Y el número de espacios se decremente en 1. ¿Recordáis que acabamos de pensar en esta regla? Que cada vez, en cada una de las filas, el número de espacios es 1 menos y el número de asteriscos es 2 más. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Con esto, lo único que nos faltaría ya es decirle que la fila se incrementa en 1, porque ya la siguiente iteración la vamos a hacer para la fila, si la primera era para la fila 1, la siguiente iteración es para la fila 2. Este sería el programita. Este sería el de, ojo, la pirámide directa. Vamos a ejecutarlo. Número de filas, 3. ¿Vale? ¿Veis? Número de filas, 8. Ahí tenemos una pirámide de 8. Bueno, muy chulo, pero en realidad esto no es lo que nos preguntaba. Ahora nos preguntan la pirámide inversa. Inversa, ¿vale? Pues vamos a ver, lo que tenemos que hacer para calcular la pirámide inversa es cambiar el orden de las filas. Si empezamos por esta fila de abajo, aquí el número de espacios inicial es 0 y el número de asteriscos inicial lo podemos calcular. Decimos número espacios es igual a 0 y el número asteriscos es igual a ¿cuánto? A 1 más el número de filas menos 1 multiplicado por 2. Esto lo hemos visto antes aquí, como lo he explicado cuando veíamos esto. O sea, la fórmula sería 1 más el número de fila en la que estamos trabajando por 2. Empezamos por la fila n, donde el número de espacios va a ser 0, el número de asteriscos va a ser fila menos 1. Bueno, este es el número que tiene que haber en la primera iteración. Yo ahora hago aquí el while. Y ahora, si vamos a empezar por la fila última, lo que hay que hacer es decir que esto se va a repetir mientras la fila sea mayor o igual que 1. La última sería la primera. Y en este bucle, voy a dejar la otra operación, pero al final tenemos que hacer fila menor o igual que 1, ¿vale? Justo la operación inversa que antes, porque hemos empezado por la última. Y ahora lo que tengo que imprimir sí que sería exactamente igual, ¿vale? Esta sentencia se repite. Y ahora, ¿de qué manera se varía el número de asteriscos? Pues si antes se sumaban 2 y se restaban a los espacios 1, pues ahora lo que hay que hacer es justo al revés. Aquí sería un menos y aquí sería un más. Y podemos probarla. A ver. Ejecutamos. Nueva fila de la pirámide, 6. ¿Ha habido algún error? Bueno, es que había aquí un lapsus muy grande. Es que he puesto aquí un 0, no sé por qué. Estoy multiplicando esto por 0. El número de asteriscos sería igual a 1 más la fila menos 1 por 2, ¿vale? Bueno, no sé de dónde me ha salido ese 0, en qué momento lo escribí. Este era el verdadero valor. Voy a imprimir, voy a hacerlo de nuevo. Número de fila de la pirámide, 6. Y aquí está, una preciosa pirámide directa y luego inversa. Si lo que me pedía el ejercicio era la pirámide invertida, pues simplemente no ejecuto esta parte de aquí, la comento y ahora ejecuto de nuevo. Número de filas, 5, ahí está. Bueno, esto sería una ejecución con while. En realidad, para este tipo de ejercicios que son controlados, que son un número de iteraciones fijo, porque aquí sabemos de entrada el número de filas que tiene que tener, porque se lo hemos preguntado al usuario, en este caso es mucho mejor hacerlo con un for. Es como más evidente. Entonces, para mejorar este programa y convertirlo en el for, simplemente cuando pasamos de un while a un for, lo que nos estamos quitando de en medio es la necesidad de utilizar un contador. No necesito esta variable, sino que le digo que la fila, pongo aquí for, fila, in, range, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el rango? Y ahora aquí es donde hay que aplicar un poco de inteligencia.
si el rango es el número de valores que van desde el valor máximo de la fila, porque es inversa, ¿no? Entonces iría aquí, por ejemplo, iría de 5, 4, 3, 2 y 1, ¿no? Empezaría en 5 y acabaría en 1. Bueno, pues esto se pone de la siguiente forma. Si yo pongo un range n, lo que haría sería generar una lista de 0, si n es 5, generaría n igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Si empieza en n, el último de los valores sería 1, ¿vale? Entonces, lo que tengo que poner aquí no es 1, sino 0, porque a 0 no llegará nunca, y el salto sería menos 1. Entonces, esto va a generar una lista de números que empezaría, si n fuera 5, generaría la lista 5, 4, 3, 2 y 1. Y ese es el rango de elementos que yo necesito para iterar. Entonces, la variable fila, va a valer, en la primera iteración va a valer 5, etcétera, etcétera. Entonces, el número de asteriscos al principio está bien calculado y la forma de decrementarse o de incrementarse también. Solamente me sobraría aquí la fila. ¿Veis? He transformado un while en un for fácilmente. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo. Le voy a llamar pirámide for. Y ahora lo ejecuto. Número de filas de la pirámide, voy a poner un 4 y ahí vuelve a haber algún tipo de error que voy a diagnosticar. Vale, bueno, es que aquí lo que ha pasado es que fijaos que como fila antes lo definía antes de estos dos valores, aquí fila tenía un valor, pero aquí con este cambio que he aplicado al utilizar fila dentro del for, como contador del for, entonces realmente aquí la operación la tengo que hacer sobre el número total de filas que voy a tener, es decir, sobre el valor n que le pregunté al usuario antes, ¿no? Y sería una n. Fijaos qué fácil es cometer errores. Bueno, filas 4. Ahí tenemos una pirámide invertida de 4 filas. Filas 16, aquí, 16, y aquí tengo un pedazo de pirámide. Bueno, os dejo una hoja de ejercicios y supongo que pondré también un enlace a las soluciones de los ejercicios. Pero con esto terminamos el capítulo de estructuras de programación y ya veremos el siguiente, que será estructuras de datos. Muchas gracias.